Los años perdidos de Jesús, María su madre fue virgen, la muerte de su padre José, la Eucaristía es un invento creado por la religión. Estos y otros temas los exploraremos en esta reseña, así que no se diga más y vamos a comenzar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodio y les traigo la video reseña y recomendación literaria de este día. Debo aclararles que si no han visto la primera parte la pueden encontrar aquí en la cajita de la descripción, en donde ya reseñé Caballo de Troya 1 Jerusalén. Y ahí explico todo lo que tenga que ver con el libro de Urantia, las cartas de Uma, algunos otros libros apócrifos y la historia de nuestro buen Juan José Benítez. Así que están advertidos y sobre aviso, no hay engaño. En este video me enfocaré únicamente al libro número 2, que lleva por título Masada. Y sí, pertenece a todo este compendio que inició con 9 libros primeramente, que es Jerusalén, Masada, Saidán, Nazaret, Cesarea, Hermón, Nahum, Jordán y Caná, que después se aumentó con el Día del Relámpago. Hoy está el Diario de Eliseo y vamos por más cosas. El libro Masada continúa esta historia que probablemente algunos diríamos ficticia, algunos otros tantos la defienden como algo totalmente real. Juan José a veces mejor se queda callado. Sin embargo, hoy entendemos también que ha pasado momentos difíciles. Su querida y amada esposa Blanca ha fallecido, pero es muy bonito ver cómo ellos veían la muerte y Juan José hoy sigue en paz aún con la pérdida de su compañera de vida. Pero pues continuamos con la historia y vamos a desmenuzar este gran libro. Masada comienza cuando por fin regresa nuestro amigo Jasón y Eliseo de ese viaje en el tiempo. Cabe aclarar que Masada fue publicado en 1986, 2 años después de la publicación de Jerusalén, el primer libro. Una vez que ellos llegan, el 12 de febrero de 1973, una semana después de haber emprendido ese viaje, porque aquí en el primer libro nos explican que no podían viajar más de 7 días porque existían algunos problemas que más adelante detallaré. Después de haber estado en el año 30 en la crucifixión, que es uno de los momentos cúspides en el libro número 1 y verdaderamente trágicos para los lectores, ya sea en la Biblia, ya sea en películas y sobre todo en Caballo de Troya, porque te lo explican de una manera tan gráfica que de verdad, seas o no creyente, te causa dolor por lo que pasó el Nazareno. En el proceso del regreso que estos hombres tienen, Jasón y Eliseo, recuerdan que tienen una grabación de la última cena. Y sí, debo aclararles, en toda la primera parte de este libro, Masada, nos explican este suceso de la grabación que ellos tenían y no lograron vivirla, sino que habían dejado una cámara donde grabaron, pudieron tener el documento, pero esa camarita se les olvidó. El proyecto Caballo de Troya está pasando por un contexto político que te hace sentir que es verdadero. Eso ya lo aclaramos en el video anterior. Sin embargo, vamos a dejar la duda. ¿Será o no será cierto? Hay gente que ha querido desprestigiarlo por completo, pero otros investigadores lo siguen defendiendo. Esta historicidad y el contexto que te permite entender la problemática que estaba pasando el proyecto Caballo de Troya hace que entiendas que probablemente sí estaban algunas personas enojadas porque un viaje en el tiempo se estuviese realizando. Si esto fuera verdadero en nuestros tiempos, ¿cómo tomaríamos este hecho científico? Bueno, eso se vive en Masada, Caballo de Troya, porque en este principio es bastante pesado, tedioso, pero te deja claro la justificación que Juan José Benítez o probablemente las cartas reales obligan al lector a entenderlo como un caso real. Y aquí es donde se planea un segundo salto, que no se quede únicamente ahí. Por ello tienen que trasladar a otro lugar la cuna. Curtis, el encargado, se enfrenta con algunos líderes políticos, tal vez religiosos o científicos, que ya no querían que se siguiera investigando, pero él dice: yo voy a seguir. ¿Qué opinan Jasón? ¿Qué opinan Eliseo? Hay riesgos,
pero tenemos que avanzar. Además, se nos olvidó el micrófono en la lámpara que estaba ubicada en la última cena, donde tienen ya estas grabaciones. Hay algunos procesos que deben pasar para que vuelva a funcionar la cuna. Debe ser desmantelada. Envían los documentos, las grabaciones, los videos a Estados Unidos de América para que los analicen. Y aquí es donde se hacen una pregunta: ¿acaso hubo temblores o explosiones nucleares en el siglo I? Porque entendemos las manifestaciones sobrenaturales que vivieron Jasón y Eliseo, uno desde la cuna y el otro en presencia de la crucifixión, y es ahí donde los detalles ufológicos llegan a entrar de manera muy sutil a este segundo libro, pero se plantea volver nuevamente a recoger principalmente la vara de Moisés o esta cámara que se les olvidó. Y Jasón y Eliseo quieren, en verdad lo desean, ellos tienen ganas de más. Recuerden que son científicos, el otro es militar, con una formación totalmente fuerte, formal. Y ellos no eran creyentes, sin embargo, estar cara a cara con el maestro de Nazaret los está transformando poco a poco. Tanto es así que Jasón se va a pasear por Tierra Santa y critica lo que está observando, porque actualmente se da cuenta que siguen negociando y haciendo charlatanerías con la imagen y figura de Jesús de Nazaret. Él comprendió en el libro número 1, en su primera experiencia en el viaje en el tiempo, que Jesús no estaba instituyendo una religión, y él estuvo totalmente en contra de hacer negocio con la imagen de su padre o de él mismo. Entonces se enoja y diría: ¿qué haría Jesús en estos tiempos? ¿Correría a todo mundo por hacer negocio con la iglesia? Se enojaría, lo volverían a crucificar. Y esa parte humana de Jasón es realmente increíble. Para algunos he notado que es muy tedioso este segundo libro, porque sirve únicamente como transición. No te deja ver muchísimo de la historia completa de la saga, pero sí te permite materializar esas emociones humanas, tanto por Jasón como por Eliseo, y también por Curtis, porque Curtis me cae muy bien. Él sigue enfrentándose y sacando adelante este proyecto. Una vez que se aprueba el segundo salto con destino a Masada, las cosas ya cambian. Jasón y Eliseo se dan cuenta que no todo va bien. Curtis es sincero con ellos y les dice: hay un problema, que lo analiza muy científicamente el libro. De hecho, si se dan cuenta, en la página 172, este cachito es únicamente la parte del libro. Todo esto, el pie de página, es la explicación supuestamente científica de lo que está sucediendo, y principalmente se analizan las teorías del oxígeno, también las teorías del envejecimiento por los radiales libres, el estrés que les ocasiona a estos astronautas o viajeros en el tiempo andar de un lado a otro temporalmente, combinados con un daño cerebral que también les ocasiona. Hay explicaciones científicas que analizan hasta el animismo, la parte espiritual, y cómo el alma sufre o tiene cambios por un viaje en el tiempo. En pocas palabras, Jasón y Eliseo están envejeciendo sumamente rápido, y ya para los que leyeron el libro 1 y han entendido la saga completa, observaremos la importancia de estos acontecimientos, y creo que aquí nos deja con ganas de más y más. Lo primero que analiza a profundidad del libro, como bien les estaba mencionando, es el audio de la última cena, donde ponen en tela de juicio los evangelios, la Biblia en sí, entendiéndola como algo tendencioso, porque coartaron supuestamente palabras que dijo Jesús o que dijeron los apóstoles. Se habla precisamente de los evangelios, los 4, cómo mintieron o transgiversaron la historia a conveniencia, ya que analiza de entrada el lavado de pies, que eso sí lo menciona la parte teológica bíblica, pero una supuesta inexistencia de la Eucaristía. Y aquí es donde quiero analizar algo. Creo que ataca principalmente a la ortodoxia católica, que ven a la Eucaristía como un símbolo místico que día tras día en las misas a lo largo de todo el mundo se realiza. Los cristianos que estudian probablemente otro tipo de ideología teológica, como lo son aquellos cristianos protestantes y toda esta gama de evangélicos, no ven a la Eucaristía como algo totalmente real, sino como un símbolo, y así lo menciona Caballo de Troya 2 en el libro Masada.
Pero es muy interesante ver esas charlas que tiene Jesús tan largas, hablando precisamente de otro tema que sí te toca en la mente cuando tú eres creyente o cuando únicamente estás estudiando la teología, ya que habla de una designación a tres apóstoles. Este era Juan, Santiago y Pedro, no poniéndolos como favoritos, pero sí dándoles mayores responsabilidades. También se habla de la familia de Jesús, que es algo que la Biblia sí enseña, pero como un poquito oculto, y digo, mucha tradición católica a lo largo de la historia ha sido ocultado. Digo, hubo momentos en la historia de la religión en los que era pecado leer la Biblia o únicamente la podían analizar aquellos que entendieran alemán. Por eso cuando la traducen es un problema gigantesco y se viene el protestantismo, y a la fecha es horrible porque muy pocos quieren analizar su Biblia para poder entender la parte doctrinal o hasta cierto punto tradicional que han venido manejando respecto a su fe o sus creencias. Y es importante porque a partir de ahí podemos analizar no solamente qué es lo moral o lo antimoral, sino que podemos entender nuestra parte humana, porque así creamos o no creamos en un Dios o una religión, no podemos negar que tenemos una parte espiritual. Se habla también de la juventud de Juan, el supuesto discípulo joven, querido, favorito, el hijo amado. Digo, aquí entraríamos a otros temas también. Sin embargo, hay una profecía que le dice: estoy seguro que tú podrás sobrevivir más que los demás por tu edad, o probablemente porque él sabía que Juan tendría que escribir en el Apocalipsis ya estando sumamente viejo, mayor de 90 años, porque Jesús sabía que todos iban a morir. También se habla de las comisiones que les da a los apóstoles, la manera en la que los guía para predicar el evangelio y la confrontación que tiene con Pedro respecto a las 4 negaciones. Sí, lo dije bien, el caballo de Troya nos habla de 4 negaciones que Pedro haría, 3 intencionales, una no intencional, pero al final serían 4. Jasón se pregunta, ¿por qué no hablaron los evangelistas o tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Que aquí hay un tema controversial porque probablemente Juan sí lo escribió, Mateo también, pero Marcos y Lucas hay exégesis hermenéutica que analizan que probablemente ni siquiera fueron esos apóstoles los que lo escribieron, sino una transcripción de supuestos escritos o chismes que empezaron a analizar y escribir para poder tener los evangelios. Porque dice Jasón, ¿cómo es posible que pusieron otras cosas, pero no lo más importante, el verdadero mensaje de Jesús, las moradas universales, las casas celestiales, el reino de los cielos, analizar la verdadera existencia y el origen de Jesús de Nazaret, de dónde venía, de dónde salió, por qué nos explicaba siempre del reino de los cielos, y eso casi no se toca en la Biblia o en los evangelios, o no lo entendieron o no lo quisieron entender, o se quisieron tapar los ojos, tuvieron miedo, simplemente no era su tiempo para poder analizar estas cosas. Pero es muy interesante ver esos temas. También es bastante increíble analizar las charlas que tiene con Judas el Iscariote, porque la traición pues era necesaria, eso no lo podemos negar. Sin un Judas no tendríamos cristianismo, pero es muy divertido analizar la parte humana de Judas el traidor y también esas charlas que tiene Jesús de Nazaret en todo momento. Ojo, porque se analiza otra cosa: Jesús no dejó ningún escrito como tal, porque precisamente él no buscaba imponer una ideología o una religión. Él quería compartir el amor por los unos a los otros, y sobre todo esa parte espiritual o de otro mundo, para que la humanidad pudiera entenderla y así poder proponer un supuesto propósito de vida. Pero bueno, hasta ahí termina la parte de la grabación que tenían de la última cena, y la cuna despega a la hora primera del sábado 10 de marzo de 1973 y llegaría por fin a Masada. Sin embargo, en ese viaje en el tiempo,
pasan cosas brutales porque hay problemas técnicos al llegar, casi no llegaban y Eliseo se pierde por completo, no reacciona. Las máquinas muy tecnológicas que llevaban ahí, como si fuera una ambulancia gigantesca, porque digo, una máquina que llegue al espacio o en el tiempo, lógicamente tendrá mucha tecnología. Entonces detectan que Eliseo tiene problemas cardíacos, problemas en el ritmo arterial, hipotimia, pero llegan por fin, Eliseo reacciona y ahí es donde nos entra más temor. Eliseo y Jasón están corriendo peligro real, no solamente porque alguien los pueda descubrir o los vayan a matar, sino que la máquina del tiempo los está carcomiendo poco a poco. Es divertido ver cómo Jasón se pone la misma ropa, la ensucia para que la gente con la que estaba conviviendo en el pasado no notara que algo extraño estaba pasando con él, ya que eran solamente unos cuantos días los que habían transcurrido para que lo volvieran a ver. Él se camuflajea, pudo haber sido un adivino porque en algunas conversaciones preguntaba cosas que ni siquiera habían pasado, pero eso le sacará algunas sonrisas. Y es interesante porque en efecto quería comprobar si los sucesos habían pasado tal cual como nos los narra la historia bíblica y la historiografía teológica. Pero entonces se enfrentan a un proceso divertido, emocionante y lógicamente importante para la tradición judeocristiana, la resurrección. A ver, una cosa es que Jesús haya nacido, otra que lo hayan crucificado, pero una más importante es que éste haya resucitado. Entendemos este tema con el peso político que había alrededor de él, si la tumba fue cuidada o protegida correctamente, si los discípulos o fanáticos cristianos de ese momento eran los que habían sacado el cuerpo, y es sumamente emocionante ver cómo Jasón entra directamente a la tumba y analiza el velo con el que estaba cubierto, que todavía tenía la figura de un cuerpo. Entonces es realmente emocionante. El peso de las mujeres es increíble, no solo de la Virgen María, sino de todas las que estaban alrededor de él. En los evangelios y en la Biblia no se nos habla de tantas mujeres. Es cierto que se les apareció primero a ellas, pero aquí es más explícito o explícita la importancia que tienen las mujeres alrededor de Jesús, porque nos narra que eran muchísimas las que caminaban alrededor de él y los apóstoles, y había líderes entre ellas. Por eso hasta a Jasón le cuesta trabajo conocer a todas y cada una por su rostro, porque eran bastantes. Eso es realmente emocionante y creo que es divertido porque actualmente podemos entender que ni uno ni otro es mayor o menor o más y menos importante. El hombre y la mujer, Jesucristo siempre los vio como iguales en sus capacidades y sobre todo en la espiritualidad también. Hay un objetivo principal: regresar por la vara de Moisés o esta camarita que habían dejado en el lugar de la Santa Cena, pero también analizar la sábana santa, realizar un estudio sanguíneo, ver si en verdad Jesucristo tenía problemas genéticos por no haber tenido un padre, o si lógicamente vivíamos en una mentira y verdaderamente tuvo un padre y fue José o alguien más. Entonces Jasón dice: wow, para los creyentes esto debería ser muy brutal vivirlo, pero para mí, que hasta hace unos días no creía, pero hoy he tenido un cariño gigantesco por Jesucristo, descubrir este tipo de verdades me carcome las emociones y sentimientos, pero es sumamente divertido analizar y acompañar a Jasón en estos momentos de exploración y de querer robar la sábana santa. ¡Wow! Tienen que leerlo porque los detalles que Juan José Benítez o las cartas de este diario en la segunda parte te describe a la perfección. Aquí hay una plática muy controversial y yo creo que es el tema medular de esta historia. Hasta este momento no tenemos un encuentro personal con Jesús, a reserva de la historia de la grabación en la última cena, pero tenemos un encuentro cara a cara con María. Hay encuentros también con algunos otros líderes religiosos, pero el más importante es el de María, ya que se analizan los primeros años de Jesús. No les voy a dar más detalles porque tienen que leerlo. Además, ya estoy dándoles muchísimos spoilers y lo hago porque quien está viendo este video debe haberle interesado o probablemente ya leyó Caballo de Troya
y no quiero hacer un video con y sin spoilers, quiero entregarles las emociones que me hizo pasar Masada. Yo como creyente y estudiante de teología, ustedes lo saben, soy evangélico cristiano abiertamente. No me da pena decirlo, al contrario me enorgullece, pero es muy divertido analizar todo tipo de ideologías, nueva literatura. Me encanta explorar y explorar más y más, porque al igual que Juan José Benítez, para mí, Jesucristo, de la manera en que ustedes lo vean y de la forma en que yo lo percibo, es mi amigo. Entonces, María y Jasón analizan los primeros años de Jesús, también la muerte de José, su esposo, de María, padre de Jesús. Y eso te carcome las emociones porque es algo que no ha sido muy tocado en la tradición judeocristiana, sí en otros libros apócrifos, pero verlo en una saga tan divertida como Caballo de Troya me llena de alegría porque desde los años 80 esta información ha estado al alcance de todos, no es tan oculta y pueden analizarla para seguir viendo a Jesús como alguien grandioso, como alguien también 100% humano y 100% sobrenatural. También se habla de la descendencia real de María y es aquí donde hay una controversia gigantesca. Digo, la Biblia en su estudio escatológico se puede analizar a tal grado de entender estas mismas conclusiones, pero es divertido que te lo den así, en la mano, para que tú lo palpes y entiendas la importancia de la figura de María. El encuentro con el ángel Gabriel, que es algo sobrenatural, describen al ángel como un joven súper guapo, brillante y lleno de sabiduría, que no solo se le apareció a María, que también lo encontró José en un sueño. Nos hablan del desposamiento previo de María, dando a entender que ella ya estaba casada antes del encuentro con el ángel Gabriel, porque las bodas se ubicaban en una fecha muy previa al encuentro supuesto con el ángel Gabriel. María ya estaba casada, tenía relaciones sexuales con su marido y esto no le quita la grandeza a ella. ¿Qué tiene de malo que no haya sido virgen? Pero bueno, eso causa un revuelo total en las religiones, en la ideología judeocristiana y en aquellos fanáticos que quieren ver figuras perfectas en los hombres, que no es así. Creo que el hecho del bien y el mal lo he explicado en bastantes videos que tratan de este tema, pero hoy no me cansaré de repetirlo. Es muy padre analizarlo desde esta perspectiva. María es una gran mujer que merece todo el respeto. También nos habla de la obediencia que tuvo José, que fue un hombre grandioso. La Biblia ni siquiera nos habla muchísimo de él, pero nos habla lo necesario. Ubica el nacimiento de Jesús y ahora sí textualmente a las 12 horas, un 21 de agosto del año 7 de nuestra era o del año 747 del calendario que se usaba en ese entonces en Roma. Pero hasta aquí le dejo porque lo demás ya tienes que leerlo tú. Es divertido, es emocionante, te llena de ganas por saber más. Sí está mucho más pesado que el libro 1 porque Caballo de Troya 1... quieres leerlo y leerlo y leerlo y leerlo hasta terminarlo, y Caballo de Troya 2, a pesar de ser menos páginas, te cuesta un poquito más de tiempo analizarlo, digerirlo y sobre todo terminarlo. Hay un daño ya neuronal fuerte que nuestros amigos Jasón y Eliseo detectan. Es muy divertido todo lo que está pasando, es emocionante lo que están descubriendo. Es sumamente increíble esa necesidad por saber más, pero también está presente la enfermedad, está ahí carcomiéndoles el daño neuronal y el envejecimiento prematuro que están viviendo. Pero tienen una charla en donde Jasón y Eliseo platican cara a cara. Uno le dice al otro, yo no quiero irme, quiero quedarme, quiero investigar más cosas. Creo que podemos vivir estos momentos y aprovechar nuestra vida, aunque esta termine muy pronto, pero darnos cuenta de lo que en verdad pasó, de las verdaderas enseñanzas de Jesús. Y es aquí donde también analizamos la parte en la que Jesucristo se presenta en las demás ocasiones con sus apóstoles, ya con un cuerpo diferente, con un brillo especial, tal cual el ángel Gabriel se les había aparecido a María y a José. Pero la gran encomienda que les da a los apóstoles es sumamente increíble. El libro te deja con ganas de más, lo corta de bote pronto Juan José Benítez, porque supuestamente ahí acababa la segunda parte de los diarios,
Creo que es un gancho de marketing también para que tú digas quiero leer el libro número 3 y pronto se los leeré y reseñaré también porque prometo traerles toda la saga completa, El Día del Relámpago, El Diario de Eliseo y otros libros de Juan José Benítez. Me emocionan estos temas, me encantan, sé que la historiografía de Caballo de Troya pues no está 100% probada, lo podemos seguir tomando como un libro de ciencia ficción, pero estás en su decisión, creer o no creer que estas cosas pasaron, creer o no creer en una idea de Dios, en una religión. Ya pronto les traeré reseñas también en las que hablaremos de filosofía, de materialismo histórico, de Nietzsche, de Kant, de algunos otros filósofos que han atacado a la religiosidad, pero no han atacado directamente a la figura de Jesús. Así que si lo recomiendo bastante, no solamente este libro, sino todos los demás. Creo que leer Caballo de Troya te abre un panorama distinto de pensamiento y te permite disfrutar un movimiento literario de ciencia ficción o probablemente historiografía oculta muy interesante. Así que no se diga más, me encantará conocer sus opiniones, sus comentarios, les gustan o no estos temas, estas reseñas. Si tú entendiste otras cosas respecto a la saga o al libro número 2 de Caballo de Troya, déjalo ahí en la cajita de comentarios. Me encantará que lo compartas con amigas y amigos que tengan interés por estos temas. Recomiéndame también otros libros que hablen de lo mismo o contrasten las ideas de Juan José Benítez, porque eso a mí me encanta. Aquí no se trata de sentirnos sabelotodos, sino de sorprendernos con literatura y aprender cada día más. No se diga más, yo soy Rodo y este es su canal.